Buenas noches, sean bienvenidos a nuestra transmisión de Perspectiva Bíblica en este primer miércoles de noviembre en el que, ya comenzamos, penúltimo mes del año y juntos hemos visto la bondad del Señor. Dice amén conmigo, hemos visto la bondad del Señor y eso es lo que dice su palabra, que hemos de ver la bondad en la tierra de los vivientes. Así es como lo pone la Reina Valera. Y el Señor ha sido maravilloso con nosotros en permitirnos un año más, culminar un año. Estamos culminando en la recta final, podríamos decir, de un año de transmisión de nuestros cultos de manera virtual, preparándonos ya para el comienzo de nuestras reuniones presenciales. ¿Está orando por ello? Espero que sí, espero que usted me esté acompañando en oración para que el Señor nos bendiga con un lugar apropiado, idóneo para nuestras necesidades y que podamos estar juntos alabando el nombre del Señor. Sigo monitoreando las noticias. El periódico Hoy anunció acerca de una baja considerable de los casos de COVID en Honduras. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me alegro muchísimo. Sí, en mente tengo eso de que entre más lleguemos a estar estables con respecto al contagio, nosotros vamos a poder poco más seguir la normalidad de nuestra vida. Así que, pero mientras tanto, aquí estamos transmitiendo para ustedes desde esta su casa. Se convierte en una plataforma de transmisión para la iglesia. Y esperamos en el Señor que usted se sienta bendecido con lo que hemos estado estudiando. Hemos venido repasando, estudiando minuciosamente. Yo estoy muy contento. En mi vida, nunca, jamás en mi vida, exceptuando los cursos bíblicos y teológicos que pude haber recibido, jamás en mi vida yo me había dedicado tanto a estudiar un pasaje y sacarle todo el material, todo el recurso que yo pudiera ver escondido ahí. Y pues aquí estamos compartiéndolo con ustedes. Vamos a dar inicio con nuestro versículo del mes de noviembre. ¿Se recuerda? Ayer lo envié, no lo envié el día 1 como normalmente lo hacemos el primer día del mes. Así que solo llevará un día, usted y yo llevamos ayer y hoy en memorizarlo. Todavía no se nos ha quedado. Así que con toda libertad, búsquelo en su Biblia, Deuteronomio 5:24. Ese es el versículo que nos estamos memorizando en el mes de noviembre. Deuteronomio 5:24. Y dice de esta manera: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Deuteronomio 5:24. Le pregunto a usted, ¿ha escuchado la voz de Dios? Y no me refiero a escucharla audiblemente. Yo le creo a las personas que dicen, yo escuché a Dios audiblemente. ¿Por qué tendría yo que dudar que Dios le haya hablado a una persona de esa manera? Pero Dios nos habla a todos constantemente, a través de circunstancias, a través de los padres, a través de los hijos, a través de las personas en autoridad, a través de la iglesia, el mensaje. El Señor está hablando y seguimos vivos. Bueno, es que antes en la Escritura se mencionaba que nadie podía ver a Dios y vivir. Nadie podía ver a Dios y mantenerse vivo. Pero aquí Moisés está haciendo una aclaratoria. Dios habló a través del fuego y el hombre todavía seguía vivo. Así que importante que nosotros le demos paso al mensaje que Dios tiene para nosotros. Y hoy el Señor le quiere hablar. Él quiere compartir con usted su pensamiento extraído de su palabra y que usted lo tenga que guardar para luego obedecer. Y recuerde que la obediencia no es obediencia si no se ejecuta inmediatamente. Obediencia es ir, hacer y obedecer inmediatamente. Así que eso, que se le grabe en su corazón y usted atienda las palabras del Señor en esta noche a través de la meditación de su palabra. Oramos, que el Señor nos bendiga y que entendamos lo que Él nos quiere decir. Padre, muchísimas gracias por este tiempo de comunión que vamos a tener de nuevo de manera virtual, pero
gozosos de ser fieles a ti, Señor, fieles a lo que tú nos has mandado a hacer. Y a mis hermanos fieles que están aquí miércoles a miércoles, domingo a domingo, conectándose al estudio de tu palabra. Como también, Señor, me honro y me gozo tanto con los hermanos que se conectan los días martes para estudiar tu palabra. Ayer tuvimos una clase súper sensacional y vimos cosas que de repente en cualquier otro momento rápidamente no lo hubiéramos podido hacer. Pero tú nos has estado hablando y lo más importante de escucharte es obedecerte. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino queremos ser hacedores de tu palabra, tal y como tú mismo nos lo inculcas allí en tus sagradas escrituras. Tomamos esta palabra en esta noche para que nos abras el entendimiento, nuestro corazón, y que lo que haya para mí o haya para mi hermano se pueda entender con tanta claridad. Esto quiero que hagas tú. Te he dado oportunidades para que lo hagas, para que lo practiques. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, abra su Biblia. Estamos en Romanos capítulo 12, estamos en la serie de los dones. Hoy es la séptima parte de esta serie que hemos venido estudiando. Doy gracias al Señor porque hemos ido de poquito a poquito, como decía al principio, un versículo a la vez casi, un don a la vez o 3 dones simultáneamente, pero el Señor ha sido muy bueno. Hoy quiero compartir con ustedes lo que pareciera ser que no nos lo dieron dentro de la lista de dones, porque Pablo venía enseñando desde el versículo 5, 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, enumeró ya un don ahí. El que de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 7 en una lista así seguidita. Luego viene y nos dice: el amor sea sin fingimiento. Y uno se queda aquí como y ese amor será también un don. No vamos a hablar de ese don ahora, pero sí es un don. Lo vamos a ver. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Pareciera ser que Pablo hizo ahí una pausa en la lista de los dones o en las instrucciones que nos estaba dando para ejercer los dones y descubrir: tengo tengo el don de la enseñanza, tengo el don de el liderazgo que hablábamos las semanas anteriores. Vuelvo a insistir: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una pausa ahí bastante larga, 3 versículos utilizados para despejarnos un poquitito de los dones que nos venían hablando. Y luego en el versículo 13, que es el versículo en el que nos vamos a concentrar hoy, nos dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Allí, si se dan cuenta, no nos da una palabra: profecía, enseñanza, exhortación, liderazgo. No nos lo dice como denominando al don que podríamos haber nosotros estar descubriendo y diciendo: yo tengo eso. Yo sé que Dios me ha dado ese don, ese talento, esa habilidad para servir a los demás. Dios me lo ha dado. Quiero resaltar que cuando hemos descubierto, tienen problemas los que no hayan descubierto su don.
Yo pienso, por ejemplo, en los niños. No, ellos están todavía aprendiendo a su vida, madurez, conocer de la palabra del Señor. No podemos esperar que un niño va a tener ciertas cualidades o dones que ya los va a poner en práctica para el servicio de los demás, porque todavía depende de aprender, de madurar, de crecer y de que sus padres le atiendan. Un adolescente, yo pienso que un adolescente ya puede irse perfilando de la misma manera como los psicólogos dicen, la definición de su personalidad, de sus intereses, de sus habilidades vocacionales. Pienso que un adolescente, ahora no digamos mayormente un joven, una señorita, en el que, ¿qué está haciendo? Si ojalá yo tuviera aquí a los jóvenes. Los tengo los días sábados y yo aprovecho a compartirles a ellos lo que creo debieran de estar prestándole atención. Por eso es que estamos estudiando una serie ahorita con los jóvenes de las 10 virtudes principales que un creyente debiera de estar ejerciendo. Este va un poquito de la mano con la cuestión de los dones, pero lo estamos viendo del lado de las virtudes. Pero si tengo jóvenes, además de mis 3 hijos jóvenes que tengo en la casa, y que están conectados en la transmisión, ojalá que este mensaje también lo esté escuchando los otros jóvenes de la iglesia. Muchachos, ¿qué están haciendo ya? ¿Cómo están? Número 1, ya han descubierto sus dones y talentos. ¿Cuál es su don? ¿Qué ustedes saben? Dios me dio esto para yo servir a los demás. Y ustedes podrán decir, pero es que yo no tengo oportunidad de dónde ponerlos en práctica. Mientras nosotros no tomamos una decisión, primero, en saber cuál es nuestro don, segundo, en que lo vamos a aplicar, está entendido que nosotros como seres humanos, desde pequeñitos, lo queremos y hacemos de cualquier cosa para hacerlo u obtenerlo. De ahí vienen los famosos berrinches, cuando un niño quiere un dulce, un juguete, lo llevan al supermercado y se le van los ojos por una cuestión particular ahí, se lo pide a mamá y papá dicen, no, esto no lo vamos a comprar ahora, no venimos a eso. Y como el niño no recibe lo que quiere, entonces empieza a dar sus pataletas, a hacer berrinches, y hasta que el papá o mamá avergonzada por la escena que hace el niño, se va a tomar, pues aquí está, ¿verdad? De eso tendríamos que hablar otra vez, pero el niño va a salirse con la suya, va a buscar la manera de cómo salirse con la suya. Así que no podemos decir, es que yo no tengo dónde servir. Si lo quiere hacer, usted va a buscar por sí mismo dónde hacerlo. Si usted quiere servir a otros, si quiere ejercer el don que Dios le ha dado y ver qué más hay, qué Dios le ha dado, qué Dios le ha proporcionado más para servir a otros. Así que, importante descubrir el don que Dios nos ha dado y tomar la decisión de poderlo poner en práctica. Y aquí viene la parte esta que les estoy compartiendo yo en el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. De nuevo, no vemos a Pablo dándonos estas dos como una lista de dones. Sin embargo, permítanme darles la perspectiva sobre estos dones. Se necesita estar conectados con el Señor para ver las necesidades de los otros. Esa es la primera cosa. No cualquiera puede ser tan buen anfitrión en su casa y hospedar a quien lo necesite. Algunos tenemos nuestra casa como un lugar impenetrable para los demás. Especialmente ahora en este tiempo, ¿verdad? Con la cuestión del COVID. Por ejemplo, en mi casa yo he dado la bienvenida a todas las personas que nos han venido a visitar. Vienen, entran, hemos tenido reuniones aquí, reuniones laborales, reuniones ministeriales, personas que nos vienen a buscar y a mí me han recibido en otras casas también, puedo entrar. Puedo testificarles, por ejemplo, con el pastor Moisés y su familia. Nos hemos tenido que reunir un par de veces para planear, para estudiar, para
para presentar cuestiones de interés de la iglesia, ellos me dan la bienvenida en su casa y entro y al ratito, hasta incluso por el distanciamiento que guardamos internamente, nos podemos quitar la mascarilla. El COVID nos trajo, nos hizo, miren, a unos nos hizo ser precavidos y eso estuvo muy bueno, no estoy criticando esa cosa. Pero a otros los hizo ser más retraídos. Y otros más, un tercer grupo en el que se aprovecharon de la circunstancia porque ya desde antes no recibían a nadie en su casa. Yo conozco familias que prohibidísimo ir a su casa. Incluso he ofrecido visita pastoral y de alguna manera se logran esquivar, donde no, a mi casa no. Bueno, está bien, reunámonos en otro lado. Y la verdad es que no importa en dónde uno pudiera reunirse. Pero hablando de la hospitalidad que nos está hablando acá. La instrucción de Pablo en este versículo nos lleva a la demostración de varios dones, no solamente de uno, de varios dones que el Señor a través del Espíritu Santo nos pudo haber otorgado para la práctica y reflejo de su bondad, de su generosidad, comenzando con nosotros mismos. Entonces, veámoslo, desmenucémoslo y qué es lo que nos querrá decir entonces el Señor en estos versículos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En preparación del siguiente curso del Instituto Bíblico, que vamos a estar estudiando la historia de la iglesia y el libro de los Hechos, estaba preparando el material que vamos a empezar a ver dentro de 3 semanas, 2 semanas aproximadamente, 3 semanas, y me llegué al punto ese en donde todos habían dispuesto todo lo que tenían para el servicio de los miembros de la iglesia, de la congregación. Y luego no se escucha ninguna otra cosa más en la Escritura acerca de ese mover de la iglesia, disponer de todo. Ahí viene también el caso de Ananías y Zafira, que vendieron un terreno, quisieron engañar a la congregación y a los líderes, a los discípulos, diciendo, digamos que lo vendimos en tanto, quedémonos con algo y damos el resto. Habían empezado siendo generosos, estaban dispuestos a vender lo que tenían y disponer de una parte. Siempre he preguntado, ¿por qué esta gente no quiso que de una vez dijeran, miren, vamos a hacer esto, nos vamos a quedar con una parte? Era su derecho, ¿no es cierto? Era su derecho. Así que podrían haberlo hecho, pero ellos se fueron por el lado de la falsedad, de la mentira, de la apariencia. Y cuidado con eso. Aunque no es la base de lo que estamos aprendiendo en esta noche, pero tenemos que tener cuidado por qué damos, las razones por las que damos. Queremos impresionar a alguien, queremos que los demás vean, vaya qué generosidad. Pero respóndase esto, ya salí de la primera parte. La primera parte es, ¿cuál es su don? ¿Está usted dispuesto a ponerlo en práctica? Porque eso es de lo que nos habla aquí el versículo 13. Y por eso me fui a los jóvenes. Jóvenes ya saben cuál es su don, cuál es su habilidad, para qué son buenos. En otras palabras, ¿para qué son buenos ustedes? Y en una tercera área, en esa línea, descubrir el don, estar dispuestos a ofrecerlo, es ¿qué están haciendo ya? Para la iglesia, empecemos por la familia. En su familia, ¿se gozan, disfrutan los miembros de su familia por sus propias habilidades? ¿O ustedes son egoístas y se quedan consigo mismos? No, eso Dios me lo dio a mí, y para mi beneficio, no para los demás. Vamos a aprender de eso. Luego la iglesia. ¿Qué pudiera hacer usted con los dones que Dios le ha dado? Para los miembros de su congregación, para los miembros de la iglesia. Lo digo de esta manera, no refiriéndome directa e inmediatamente a los miembros de Intimidad con Dios Honduras, porque en esta transmisión nos siguen varios que son de otras congregaciones y les damos la bienvenida siempre. Nos goza, nos honran y nos gozamos de tener a hermanos de otras congregaciones. Así que por eso hablo de manera general. Esos dones que usted ya sabe que Dios le dio y que usted está dispuesto a ponerlos en práctica, ya lo está haciendo.
¿O qué le hace falta? ¿Qué está esperando? Compartiendo para las necesidades de los santos. Esa primera parte que tiene que ver con lo que le estoy diciendo. En primer lugar, es como la sensibilidad espiritual a las necesidades. Por eso dice ahí la primera palabra del versículo 13, compartiendo. Compartiendo para las necesidades de los santos. Alguien me dijo una vez a mí, uno de mis mentores, me dice, procura dar un regalo a quien probablemente no te lo va a poder retornar. Y ese jueguecito de dame y yo te doy, o yo te di, entonces ahora te tengo que dar, me tienes que dar. Es bueno, está bien, está fantástico eso. Hemos gozado de esa generosidad nosotros. Nosotros hemos gozado como familia. Como familia hemos compartido algunas cosas y hemos recibido otras. Ha sido una maravilla. Yo le he compartido a usted mi práctica con respecto a las corbatas y que hace un mes, creo yo, hace que un poquito de más de un mes que yo fui a una conferencia de pastores, me llevé todo un lote de mis corbatas a repartirla a los pastores con los que íbamos a estar ahí, a compartir de mis corbatas. Y seleccioné de las que a mí me gustaban, de las que yo estaba deseoso de vérsela a alguien más. Y me dio mucho gozo compartir. Eso no me ha fallado hasta ahorita. Que si doy una corbata, me regresa una corbata. Y yo di varias corbatas y me regresaron varias corbatas de la misma manera. Estrené, qué bonito. Estrené nuevas corbatas que no me habían, que yo no había, estilos que no me había puesto anteriormente porque eran nuevas para mí. Y las que yo tenía, allá andan. Con estos pastores, de repente miro a uno y digo, esa corbata se la di yo. Se siente bonito, se siente muy lindo. Se necesita sensibilidad para saber quién está necesitado. Denota nuestro compromiso y cercanía con el Dios que nos sostiene y que tiene cuidado de nosotros. Quienes no tengan esa apertura o esa sensibilidad para compartir con los necesitados, es porque no están cerca de Dios. Los que pueden estar enfrente de la necesidad, como decía mi abuela, la pueden tener enfrente de sus narices y no se dan cuenta. ¿Por qué es que sucede de esa forma? ¿Por qué es que pasa así? Bueno, pasa así porque no hay una conectividad con nuestro Dios. Muchas de las personas que no ven las necesidades de los demás, y ya voy a entrar en cuanto al tipo de necesidad, denme unos cuantos minutos nada más. Pero en cuanto a esa conectividad, no vemos la necesidad que tenemos enfrente nuestra, porque algunas veces solo estamos pensando en nuestras propias necesidades. Vemos qué es lo que nos hace falta. Y tanto que han escrito buenos escritores, buenos motivadores y frases que se miran ahí en las redes sociales y algunos hasta erróneamente dicen, como dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Escritura. Brinda una mano y recibirás dos. Suena muy bonito, suena bien motivacional, ¿cierto? Pero estar esperando primero recibir para poder luego dar. Claro, nuestra premisa en la iglesia es yo doy porque tengo. Pero antes de poder dar de lo que yo tengo, yo debo de tener algo, sí o sí, y es mi sensibilidad espiritual, bien conectado con el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ya lo vamos a leer. Él tiene cuidado de nosotros. ¿O es un Dios malo? Uy, no, ni quiera Dios, pero ¿cómo voy a pensar de esa manera? ¿Le tiene Dios mal a usted? ¿Hay algo hay alguna circunstancia que usted puede apuntar a Dios diciendo es que Dios me tiene de esa manera? A menos que en efecto Dios nos tenga en alguna circunstancia porque nos está enseñando algo y si no nos lo lleva por ahí no lo vamos a aprender. Hay necesidades, hay precariedades, hay situaciones en la vida que nos vienen que seguro es que Dios lo está permitiendo
para que nosotros aprendamos algo. Y que en esos momentos de necesidad, ¿ha escuchado usted, por ejemplo, historias emocionantes como de estas que le voy a contar ahorita rápidamente? Se cuenta de una familia. En la familia estaban sin electricidad. Estaba mamá, papá y sus 3 hijos. No tenían nada guardado para comer ese día. Y estaban solamente confiados que Dios enviaría a quien les podría proveer el alimento tan siquiera de esa noche, porque el último alimento que habían tomado era en el almuerzo y en la cena no había ni siquiera un pan de ayer, de antier, de hace una semana, como se diría, ni siquiera de un pan o tortilla tiesa. Y de pronto llega una familia hermosa con el vehículo cargado de un súper completo que les proveía de alimento no solo para esa noche, sino para unas 3 semanas probablemente. Aquella familia se arrodilló en la sala de la casa, dio gracias al Señor por la provisión y a cuidar la provisión que había llegado. Dios proveyendo para las necesidades. ¿Ha escuchado historias así como esas? O usted las ve y dice, ala, sí, pero ¿cómo? ¿Quién se va? ¿Quién hace eso, hombre? ¿Quién hace eso de llevar un súper? ¿Y cómo saber a quién lo necesita? ¿Verdad? ¿Verdad que es una pregunta muy normal? Pero yo no sé cómo es la cosa, sí sé que es con Dios, una relación con Dios muy cercana para saber que aquella familia necesitaba aquello. Y yo no solo la he escuchado, la historia que le acabo de contar es mi historia. Nos pasó a nosotros. Literalmente esa noche, hace ya muchos años, mis hijos estaban bien pequeñitos y no teníamos nada que comer cuando llega una familia hermosa a entregarnos un súper completo. Carnes, sándwiches, jamón, verduras, de todo, jugos, leche. Y estábamos tan pero tan contentos con mi esposa, llorando de agradecimiento porque alguien había tenido la sensibilidad espiritual. Ahora usted dice, yo quisiera ser así. Yo querría tener el compartir para las necesidades de los santos. Si Dios tiene cuidado de nosotros, Dios utiliza a sus siervos y discípulos para cuidar de necesidades. Por lo tanto, espera que seamos sus instrumentos para cuidar de quienes tengan necesidad, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede esa parte? ¿Cómo puedo yo decir a quién necesita? Bueno, yo le voy a compartir una de las formas y el Señor le hablará a usted también en otras formas. La manera más inmediata que usted pueda conocer las necesidades de los santos es a través de su iglesia. Si usted habla con su pastor, y estoy hablando general, no solo para los miembros de intimidad con Dios, si usted habla con su pastor, el pastor sabe por lo menos de una familia que pueda llegar a necesitar de algo de parte suya. El pastor puede hacer que no sepa que usted tiene disponibilidad para compartir, pero si en algún momento, como por ejemplo, hace unos 3 meses probablemente yo recibí más tiempo, recibí una donación de medicamento y era medicamento variado. Entonces puse en una carta pastoral, por cierto, ya descontinué las cartas pastorales de enviarles a los miembros de la congregación. En una carta pastoral les ponía, hermanos, recibí un lote de medicamento, hay para el dolor, hay antibióticos. Si alguien cree que necesita eso, por favor, solo escríbame y nos ponemos de acuerdo. Dos personas llamaron para saber si tenía de un tipo de medicamento. Una tercera persona que nos contactó, pero que desafortunadamente el medicamento que necesitaba no estaba dentro de ese lote de medicamento. Así que ahí estábamos, compartiendo lo que habíamos recibido. Pero yo no podía saber quién lo podía necesitar, por eso lo comuniqué de una manera masiva. Hay quienes puedan llegar a necesitar algo específicamente y usted dice, pero yo no lo tengo. Pero puede ser que usted tenga lo que usted no tiene, lo que otro tal vez sí tiene, y lo que usted sabe que lo tiene, usted puede llegar a facilitar esa conexión. Por ejemplo,
Una de nuestras hermanas de la iglesia, Diana, en el grupo de servidores, en el grupo de chat de servidores, ha puesto en varias ocasiones: alguien busca trabajo en tal lugar, están requiriendo de impulsadoras, creo que dijo una vez. Y entonces, honestamente, yo no sé si alguien le respondió a nuestra hermana Diana sobre el que había alguien disponible. Gracias, hermana, me interesa. Tenemos otros hermanos que se dedican a negocios, a comercio, a la venta de productos variados, y al saberlo, cuando simplemente se comunican con uno, o ponen en las redes sociales, si estamos en la misma red, o ponen en un mensajito o en un estado del WhatsApp, que andan buscando, por ejemplo, ¿saben una cosa? Los norteamericanos eso tienen bien arraigado. Aquí en Honduras, todos los misioneros norteamericanos están asociados a una página de Honduras Fellowship, así se llama el ministerio que agrupa a los misioneros. Esta organización que dirige un pastor aquí en Honduras, un norteamericano, pero es pastor, provee varios servicios de migración, de representación, de abogado, etc. Pero crearon una página de Facebook, y estos hermanos misioneros allí postean a diario alrededor de yo estoy metido ahí como misionero, estoy en ese grupo, y leo, ¿alguien sabe cómo puedo hacer para mandar un paquete para tal lugar? Y ahí viene el montón de respuestas. Hay personas, y yo bromeaba de alguien específicamente, bromeaba de alguien que me daba la idea que él solo se mantenía en el grupo o con el Facebook abierto y dispuesto a responder. Y este hermano, a quien admiro mucho, se sabía todo. ¿Dónde puedo conseguir llantas en buen estado y que sean bien baratas? Y les mandaba la dirección. ¿En dónde puedo conseguir un buen odontólogo? Y le mandaba el nombre de un par de odontólogos. Estoy atravesando por esta circunstancia. Los misioneros en Honduras, como ellos vienen de otro país, así como yo, que estoy de otro país, y que probablemente tenga yo eso en mis primeros meses aquí en Honduras, ojalá yo hubiera estado en ese grupo, me hubiera ahorrado un montón de búsquedas, porque, por ejemplo, yo ni siquiera sabía en dónde cortarme el cabello aquí en Honduras cuando recién vine, y fuimos con mi hijo una vez a un centro comercial y no querían atendernos, prácticamente salimos corriendo, porque cuando preguntamos cómo va el turno, a usted siéntese y preocúpese de ver después de quién le toca. Y yo acabo de venir, no sé después de quién me va a tocar. No habían numeritos, no había un orden. Salimos corriendo, además que estaba bien lleno el lugar. No había COVID todavía, pero igual no queríamos estar esperando ahí por gusto sin saber atrás de quién íbamos, si no nos indicaban quién era el último. Así que salimos corriendo, y alguien más, un buen amigo, un cubano hondureño norteamericano, me dice, yo preguntándole, necesito irme a cortar el cabello, ¿dónde te lo cortas tú? Y yo te llevo, hasta me llevó, compartiendo con las necesidades de los santos. Y ya fuimos con mi hijo. Hace unos días el misionero Jonathan Mainer vino aquí a Honduras a encargarse de su ministerio. Él está en los Estados Unidos, pero tenía compromisos de su ministerio aquí en Honduras. Viajó para acá, se reunió con Jorgito, le hace la misma pregunta y le dice: Jorgito, yo lo llevo. La misma cosa que hicieron con nosotros, lo hizo mi hijo. Y se fue con el misionero a cortarse el cabello. Y el misionero Jonathan venía muy emocionado, diciendo: ya tengo quien me corte el cabello aquí en Honduras. Compartiendo las necesidades de los santos. Algunas veces nosotros lo único que necesitamos tener es solo alguien que nos escuche. Pensamos que las necesidades todas son materiales. No, no es cierto. No todas las necesidades son de dinero. Pero quien necesita dinero, podríamos nosotros indagar un poquito más. ¿Para qué lo necesita?
¿Será que es porque no tiene trabajo? ¿Será que es porque tiene una deuda muy grande? ¿Será que algunos, por supuesto, no quieren denotar o evidenciarse que están pasando por un problema económico, sea por timidez, sea por vergüenza? Pero las necesidades de los santos se comparten, primero por la sensibilidad que tenemos con Dios, la conectividad, Dios enviándonos. Cuando estemos reuniéndonos con una persona que casualmente nos vimos, inmediatamente la pregunta, ¿por qué me estoy viendo con esta persona? ¿Qué puede estar necesitando esta persona de mí? Que por eso Dios la ha puesto justo enfrente mío. Esas son preguntas muy importantes. Personas que puedan necesitar nada más de esto, mire, de su oído, nada más. Hay personas que necesitan nada más un consejo. Tienen un problema y no saben cómo resolverlo y entonces usted dice, yo te aconsejo tal cosa. Y la persona se va diciendo, wow, eso era lo que yo quería escuchar. Así que, sí, comida, tiempo, dinero, trabajo, la recomendación de una persona hacia un lugar, como los misioneros, que preguntan de todo. ¿Dónde pueden? Hasta yo he visto cosas así, por ejemplo, que hasta ponen fotografías. Estoy buscando esto, cosas que venden en su país y que ya se les terminaron aquí o no han visto dónde, ¿verdad? Y entonces le ponen la fotografía. Ando buscando de esto, ¿sabe alguien que si aquí hay? Y entonces ya los demás misioneros que han necesitado de lo mismo y que saben dónde lo consiguieron, le dice, y hay otra cosa bien bonita que sucede ahí en ese grupo de misioneros. Sucede que si alguien necesita algo y uno lo tiene, se lo ofrece de una vez. Y le dice, yo lo tengo, yo voy a ir a Estados Unidos y puedo traer más, entonces te comparto de lo mío. ¡Qué corazón tan lindo! ¿Quién hace eso? Solo alguien que esté conectado con el Señor. Así, plenamente, con esa sensibilidad. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que dice la Escritura. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero Dios usa a sus hijos para cuidar de sus hijos. No es que, como le compartía yo en aquellos tiempos de una necesidad precaria, de una vida precaria que tenía yo, que me iba caminando de mi casa a mi trabajo y que me iba con la vista al suelo para ver si me encontraba alguna monedita por ahí. Pedía quetzales, yo pedía un quetzal, como ahora, así los que piden en los semáforos, ¿verdad? Un quetzal, algunos ya no piden uno, piden dos. Todos les dicen, no quetzales, piden lempiras. Y hay otros que hasta así le dicen a uno, ¿verdad? 5, sí, porque ya con uno y con 2 lempiras, ¿qué van a hacer? Ya piden 5, por la devaluación de la moneda. Entonces, y usted tiene tantos pensamientos como los míos, probablemente. Yo me paro en un semáforo y digo, ahí viene yo no quiero que me limpie el vidrio. ¿Por qué no quiero? Algunas veces mis pensamientos son por el hecho de que de repente sigo contribuyendo yo a su vagancia y no hace nada, pero tampoco puedo compartir con él, mira, te ofrezco un trabajo o conozco de un lugar en donde te pueden emplear, en vez de estar ganando unos pocos lempiras aquí, mejor vas a trabajar en aquel lugar. Y luego entendiendo, por ejemplo, el salario mínimo en Honduras. 11,400 le voy a poner, lo voy a redondear. 11,400 lempiras. Y uno, en una familia de 4 personas, uno dice 11,400, ¿qué les puede alcanzar? 11,400. Y eso es sin pagar una vivienda, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta una vivienda? ¿8,000? ¿10,000 lempiras? ¿Y cómo se quedarían para comer? Siempre hay alguien con más necesidad de lo que yo tengo, de las necesidades que yo tengo. Y para saberlo, bueno, sensible ante el Señor. Número 2, comunicándolo. Algunas veces tenemos que salir de la vergüenza o de la pena de compartir con alguien, estoy pasando por esta circunstancia, ¿me podría ayudar, por favor? Quien pide ayuda tiene que ir de una vez con la mentalidad que puede hacer de que esa persona a quien está pidiendo ayuda no pueda ayudarle. Pero no puede descartar la posibilidad que esa persona a quien usted le pide ayuda sepa de alguien que le puede ayudar. Entonces,
Tenemos que ser sensibles, compartiendo para las necesidades de los santos. Para mí, mis hermanos, este es un don de Dios. Compartir con las necesidades de los santos. Para mí también es una habilidad muy buena aquellos que solo están así para, dame. Todos los que están así para recibir. Y no hacen más nada más que recibir. No comparten. Esa es no es un don de Dios, pero es una gran habilidad. Pero el compartir con las necesidades de los santos es un don de Dios que se adquiere estando cerca de Dios y reconociendo que Dios hace uso de sus hijos. Hoy por la mañana hablaba con mi madre. Ella casi todos los días, no sé si todos los días, pero casi todos los días visita a una vecina enfrente de ella, una señora octogenaria, y la acompaña y hablan. No tiene más familia la persona aquí, la evangeliza, ora con ella. Hoy le estaba tejiendo no sé qué cortinas ahí, no sé qué le estaba haciendo. Mi madre compartiendo con las necesidades de los santos. Es muy importante. ¿Cómo sucede eso? Mi relación con Dios, bien cercano. Dios dándome guía hacia dónde tengo que ir para suplir una necesidad de lo cual yo puedo llegar a tener o conozco a alguien que puede suplir esa necesidad. Luego, la segunda parte del versículo 13 nos dice, practicando la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. Esta palabra requiere conceptualización. Hospitalidad, amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. La hospitalidad es la cualidad de ser hospitalario, nos dice el diccionario, es decir, de ofrecer una buena acogida y recibimiento al que lo necesita, especialmente a los visitantes y a los extranjeros. Hay sorpresas en cuanto a esto, no le voy a mentir. Conozco la historia de una persona aquí hondureño, o sea, fue un hondureño, un visitante norteamericano, cortésmente le dijo, cuando vayas a Estados Unidos, visítame, me gustaría verte. Y entonces esta persona le tomó la palabra, consiguió la visa, o no sé si se fue mojado, no sé bien la historia, pero como sí tenía la dirección de este visitante norteamericano, llega a la puerta sin previo, llegó al aeropuerto. Y ahí tenía el número y le dice, hermano, soy fulano de tal y le estoy llamando porque usted me dio su número. ¡Hala, qué alegre! ¿Me puede venir a traer al aeropuerto? ¿Cómo? ¿Dónde está? Sí, estoy en el aeropuerto, venga a traerme. Y bueno, lo fue a traer el norteamericano, él iba con su maleta y cuando ya están en el carro le dice, ¿a dónde te llevo? ¿Dónde te vas a hospedar? Pues yo pensaba hospedarme con usted porque usted me dijo que cuando yo viniera a Estados Unidos que lo buscara. Y dice, sí, pero así no se hacen las cosas, me tendrías que haber avisado, lo tendríamos que haber planeado. ¿No tienes a dónde irte? No tengo a dónde irme. Yo vine pensando en que voy a estarme con usted. Bueno, el norteamericano se lo llevó a la casa para sorpresa de la familia y a acomodarse ahí pensando que sería cuestión de una, 2 o 3 noches. Después, como 2 o 3 semanas, que el hombre se levantaba tarde, solo se levantaba a comer, agarraba lo que quería de la refrigeradora, no contribuía con las cosas de la casa. El norteamericano tuvo que poner un alto y decir, hermano, lo siento mucho, yo ya no te puedo tener, aquí tienes $100, mira si puedes ir a conseguirte un lugar o un motel en donde quedarte para esta noche, porque ya ahorita ya no puedes ir. Claro, se fue hablando barbaridades, diciendo un montón de cosas del amor de Dios y de dónde estaba la hospitalidad. Ahí son casos bien extremos, ¿verdad? Son cosas bien, bien importantes. Uno no sabe, uno tiene miedo de cómo es que va a salir la situación de hospedar a alguien, de ser hospitalario. La hospitalidad, si leemos en el Antiguo Testamento, también se ejercitaba con los peregrinos, los menesterosos o los desvalidos,
que implicaba prestarles ayuda para satisfacer sus necesidades básicas. Aquí puedo mencionar, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Ladrón lo hace de las suyas, lo despoja de sus pertenencias, lo maltrata, lo golpea, pasa un líder espiritual, pasa un influyente en el gobierno, hasta que pasa un samaritano y dice, esto yo no lo puedo dejar así aquí, me lo tengo que llevar. Se lo llevó, lo puso en su camello, se lo llevó a un mesón, un hotel, compró lo que necesitaba para curarlo, le dio dinero al dueño del hotel para que lo que fuera necesario mientras él estuviera en su recuperación, y que si se necesitaba gastar más, él lo iba a poner. Sin duda que el samaritano tenía sus posibilidades, tenía cómo hacer esta acción de bondad y de generosidad. Y este era un judío y un samaritano, y no se llevaban entre sí judíos y samaritanos. Se recuerda la historia de la mujer en el cántaro, en el pozo del agua con Jesucristo, y le dice, ¿y tú qué me estás haciendo a mí hablando y además pidiéndome agua, si judíos y samaritanos no nos llevamos? Y dice, bueno, si tú supieras quién te habla, tú me estarías pidiendo a mí agua. Y aquella situación bien bonita, ¿verdad? Bueno, tenemos varios ejemplos en la Biblia. No es meramente una costumbre oriental ni una muestra de buenos modales, sino un deber sagrado que se esperaba de todos. Los israelitas debían amar a los extranjeros como a sí mismos. Vaya conmigo, por favor, a Levítico 19, 33 y 34. Probablemente le aparece ahí en la pantalla. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, ahí no era simplemente de ofrecerles aquí un lugarcito, ¿verdad? Vaya, quédese aquí mientras tanto. No, era amarlo como a sí mismo. Si yo me amo a mí, ¿será que yo me quedaría tirado en un rinconcito de una casa, de mi casa? No, yo voy a buscar un buen lugar en donde recostar mi cabeza. Así es como yo debía de tratar a aquel que lo necesitaba. Deuteronomio 10, 18 y 19, que hace justicia al huérfano y a la viuda, está hablando de Dios, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, los israelitas debían de preocuparse por el bienestar de aquel que lo necesitaba, siendo hospitalarios. Una cita más en Deuteronomio 24, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces alguno podría decir, bueno, pero eso era para los israelitas. Pablo nos está hablando a nosotros, porque esta es una carta universal a los romanos, pero es una carta para nosotros, una carta de Pablo hacia nosotros también, compartiendo para los necesitados, practicando la hospitalidad. La hospitalidad fue el trasfondo de muchos detalles en la vida de Jesús y de la iglesia primitiva. Lea conmigo, por favor, Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto era en relación a una dinámica que había ahí con Jesús. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó posar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le advierte y le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Eso era, no le estaba diciendo, mira, no quiero que me sigas. Era enseñando las condiciones, porque sin duda a alguien más le iba a dar esa hospitalidad. En Lucas 7:36 leemos de la siguiente manera, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Usted debe saber que los fariseos eran de esos mismos que va de molestar a Jesús con sus preguntas, fariseos, escribas
y los saduceos. Eran los tres grupos junto con los sacerdotes que estaban instigando a Jesús porque querían, el mensaje de Jesús era poderoso, era retador, era transformador, un mensaje de salvación. Y les estaba arruinando el negocio a la gente en la época. Así que uno de ellos, un fariseo, en el hogar de Simón el fariseo, le invitara a Jesús, le rogara para que fuera a comer. Estaba sucediendo algo totalmente extraordinario. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y usted ya se sabe esa historia del derrame del perfume carísimo que hizo aquella mujer. ¿En dónde sucedió? En la casa de un fariseo, de uno de los saqueos que estaban persiguiendo a Jesús. Así que esto era parte de lo que rodeaba el entorno de Jesucristo. Era un deber de todos los cristianos, como ya lo leemos aquí en Romanos 12:13. Practicando la hospitalidad. Mire que, si usted sabe de un poquito de gramática, sabe que todos los ando yendo son gerundios. Eso significa el verbo en tiempo continuo. Me tengo que desenvolver en la gramática yo. El verbo en tiempo continuo, practicando, ando yendo son todos los gerundios. Eso es, no, yo ya lo practiqué, no, siga practicándolo. No es una cosa que se hace una sola vez, no es, yo ya recibí, aquí en mi casa, hermanos, yo les puedo compartir, y les he dicho otras veces, el sacrificado casi la mayor parte del tiempo ha sido mi todólogo. Y hasta ahorita lo he visto que él lo ha hecho con mucha generosidad. No, todavía no me ha salido con que, ay papi, ya no quiero que traigan a nadie. Él siempre cede su habitación cuando alguien viene. Hemos recibido pastores que vienen del interior y que vienen por una noche porque van al seguro en la mañana, al hospital, alguna diligencia y no tienen dónde quedarse o pagar un hotel les sale muy caro. Por supuesto, les damos la bienvenida acá. Entonces yo no puedo decir, bueno, yo ya lo hice, yo ya estuve, ya no tengo por qué hacerlo. La instrucción de Pablo es practicando. Tiempo continuo. Si tantas veces haya necesidad que lo practique, lo debo de hacer. Mire lo que nos dice Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí Pedro le pone una cereza al pastel. Hermano, disculpe, ¿me puedo ir a quedar a su casa? Ay, ni modo, pues vengas, hermano, está bien. Mira, pues me acaba de llamar fulano de tal que dice que va a venir y se va a quedar aquí en la casa. Le tuve que decir que sí. Porque ni modo que le digo que no, si yo soy cristiano, hombre, y Pablo dice que hay que practicar la hospitalidad. Así no se practica. Pedro nos dice sin murmurar. Eso requiere que usted y yo tengamos un don. Y tarde o temprano, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Yo he tenido la bendición en el pasado, en mis otros trabajos, que me tocaba viajar. La organización en Guatemala me tenía presupuesto para hotel. Y a mí me gustaba eso. Yo era fanático de acumular mías y de puntos en los hoteles para cuando más adelante lo necesitara con mi familia. Y allá de vez en cuando, en uno de los países que yo visitaba, a mí me tocaba la región latinoamericana, me salía algún anfitrión, pero hermano, no se quede en hotel, véngase conmigo. Yo tengo una habitacioncita sencilla, pero véngase conmigo. Y honestamente, me daba tanto pesar rechazar la invitación de irme a quedar, aunque yo tenía presupuesto para hotel. En cierta ocasión fui invitado, casi voy una vez al año. Este año ya fui a República Dominicana. Me han invitado por lo menos una vez al año. En uno de los años que fui a República Dominicana a compartir la palabra del Señor, me dijeron, hermano, no se molesta si lo dejamos con una familia. No, hombre, no me molesta. Yo admirado de la familia que me estaban hospedando. Mejor que hotel, ni siquiera en Dubái existe las atenciones que yo recibí
con esta familia de estos hermanos preciosos ahí en República Dominicana, en Santo Domingo. Una casa hermosísima. El hermano era dueño, digo porque ya no lo tiene, ya sé que tiene otro vehículo. Era dueño de un vehículo del cual yo me moría de las ganas de subirme a ese vehículo, un Range Rover. Y yo creo que de por ahí fue que yo dije, este tiene que ser mi próximo carro. No se ha cumplido. Así que si usted quiere compartir para las necesidades de los santos, compartan, no le estoy diciendo que me mande mi Range Rover. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y para ir terminando, la práctica hospitalaria, no de hospitales, sino de la hospitalidad, puede ser para nosotros una herramienta de evangelismo. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Jesús mandó a 70 discípulos, aquí fue a 12, a los 12, de 2 en 2. Y les dijo, no lleven nada, no comida, no ropa, nada, no llevan nada. Donde lleguen van a encontrar eso y donde no lo encuentran, salgan de ahí y se van a otro lado. Se noten esta instrucción directa del Señor. En Lucas 10:4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Aquí está hablando ya directamente, de lo que le había dicho anteriormente, de los 70. Jesucristo tuvo a 12 discípulos, los más cercanos, los que dio mayor entrenamiento, pero también tenía un grupo de 70. Y a estos 70 fue que los envió también de 2 en 2 y les dice, no lleven nada, allá lo van a recibir. Es una herramienta de evangelismo. Dice la Escritura, y esto me emociona mucho a mí y muy bonita manera para terminar esto. Sin saberlo, uno podía estar hospedando ángeles o al Señor mismo. Lea conmigo Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Le aseguro que si alguna vez le toca hospedarme a mí, va a hospedar a un angelito. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces, estoy leyendo en Mateo 25, usted puede terminar de leerlo para que sea todavía más definido este mensaje de compartir la necesidad de los santos practicando la hospitalidad. 2 dones totalmente diferentes, pero unidos. Alguien puede estar necesitando de que usted le hospede, le bendiga con esa necesidad. A quien puede estar necesitando únicamente de su tiempo, tomarse un cafecito con alguien, compartir un almuerzo, una cena con alguien, para conversar nada más. Puede ser que eso lo necesite. Yo he sido bendecido en ese sentido. Estando en un país que no es el mío, soy extranjero en Honduras, y de repente yo recibo la invitación de alguien, te invito a comer. Y yo nunca rechazo una invitación a comer, se me nota. ¿Y qué quería? Y siempre me voy con la mentalidad, algo me va a pedir, un consejo, algo me va a pedir. Y cuando estamos ahí comiendo y yo les pregunto, ¿y de qué se trata esto? Nada, Dios puso en mi corazón que necesitaba pasar tiempo contigo y conversar. Qué lindo se siente, porque yo tengo mis amistades, no digo que aquí no las tenga, pero de mis viejos amigos están allá en Guatemala. Y con ellos me podía reunir y juntarnos y como familias y hacer comiditas en la casa de uno, del otro, y era muy lindo. Bueno, nos venimos aquí directo a Honduras y aquí a construir de nuevo amistades, y gloria al Señor nos lo ha dado. A quienes me han llamado y me dice, quisiera que me dedicara 15 minutos. Y le digo, te doy más todavía. ¿Dónde nos reunimos? Compartiendo con las necesidades de los santos.
practicando la hospitalidad. Esa es una imagen de Dios sobre nosotros. ¿Qué necesitamos para hacer eso, para ejecutarlo? Estando muy cerca del Señor. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué le dijo Dios? ¿Le está dando alguna instrucción directa? Obedezca. Buenas noches.